Ya tenemos en la línea al investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, al doctor Guillermo Garduño. Doctor, muy buenas tardes. ¿Nos escucha ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, afortunadamente. Dígame, ¿qué podemos servir? Doctor, estamos aquí revisando y platicando la situación de la seguridad en las carreteras del país. Y después de lo que vimos que ocurrió en la zona entre Puebla y Atlixco, aquí la pregunta es muy simple. ¿De quién es responsabilidad la seguridad de las carreteras? Supuestamente, bueno, lo que anteriormente era la Policía de Caminos, que era la encargada de este asunto, pasó íntegramente a la policía de la llamada Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional, según esto, debería de generar toda esta situación. ¿Qué problemas hay, sin embargo? Primero, no hay un sistema realmente de coordinación a nivel nacional. No existe tampoco vínculos entre los diversos niveles de gobierno, estatal, federal y municipal, y al mismo tiempo, en ese espacio totalmente vacío, se crea precisamente el marco de la inseguridad que actualmente se vive en todos los caminos. Dicho en otros términos, estamos volviendo algo semejante al siglo XIX, en la época de los llamados bandidos de Río Frío. Estamos también volviendo a épocas que fueron precisamente propias del México de la época de la Revolución, pero ahora aumentado y crecido frente a una nación que son más de 130 millones de personas y a las cuales no se les proporciona seguridad debida. Discursivamente, supuestamente se pensó que era meter al ejército, pero el ejército no es policía, porque la policía sencillamente tiene una finalidad básicamente preventiva y de intervención en el caso de que el acto se esté consumando. Tiene además que tener una gran punto de enlace con respecto a todo lo que serían, en este caso, los órganos encargados de impartición de justicia, particularmente lo que serían las fiscalías como primera instancia y, por supuesto, de seguimiento con respecto al Poder Federal. Esto no existe. Entonces, estamos hablando de un espacio vacío y ese vacío lo está llenando la delincuencia organizada completamente. Es la dueña de los caminos. Hablar de las carreteras, no solamente hablamos de la gente que pasea, y por supuesto que es muy importante la seguridad de las familias, pero hablamos también de la forma en la que llegan los insumos, en la que llegan las herramientas, en lo que llegan los materiales. O sea, es una situación de seguridad y de economía, doctor. De alta seguridad nacional. Simplemente no llegan los insumos al lugar y sencillamente no tenemos nada. Así de simple. En el caso del asalto que hubo en Puebla, entre Puebla y Atlixco, resulta que era una autopista de cuota, en donde la gente pagó para poder circular. ¿Por qué seguir pagando por una autopista donde ya ni siquiera nos están garantizando? Se supone que uno paga por mayor seguridad y resulta que lo asaltan en plena carretera. Es simple, sencillamente indignante, por no ponerle otro calificativo. Mire, veamos todo lo que hoy en día se ha convertido en Caminos y Puentes Federales de Ingreso. Una empresa paraestatal que anteriormente tenía por cada 60 kilómetros de autopista, tenía una estación de mantenimiento. Hoy en día no hay ninguna. Segundo, no hay bacheo hace ya un buen número de años. Se nota como que esto se gastó en la campaña y, oiga, definitivamente se encuentra uno con hoyos en todas las carreteras del país, particularmente en las de cuotas. Entonces, dice uno, bueno, no hay mantenimiento, no hay seguridad. ¿Qué se hace con la cobranza? Porque además acaban de aumentarle los costos. Entonces dice uno, bueno, esto es peor que un fraude. Es más, deberían en el momento determinado pagarnos por atrevernos a circular en esas condiciones. Doctor, legalmente, por ejemplo, uno como ciudadano, me quiero ir un poquito más allá,
no se puede uno amparar, no se puede uno proteger, porque de repente escucho esto y pareciera que pues estamos en la indefensión, o sea, no tenemos opción, entonces ya no hay que circular, o sea, si no hay quien haga algo como ciudadanos, ¿qué podemos hacer como medios de comunicación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mire, aquí veamos el aspecto formal y el aspecto real. El aspecto formal. Usted se encuentra con que usted tendría derecho incluso a introducir un juicio con respecto precisamente a esa empresa que de alguna manera les vendió un servicio y que no se los dio, que no les proporcionó seguridad, que no les proporcionó un buen sistema de carreteras, aplanadas, etcétera, y que cualquier falla de su automóvil o demás o de tu persona debería de cubrirlo. Se supone que incluso en el momento en que usted está pagando una cuota de esa naturaleza, si el caso tuviera una fatal consecuencia, o sea, de muerte o de heridos, definitivamente tendrían ellos que tener los elementos para llevarlo a un hospital y hacer el pago correspondiente. Todo eso supuestamente existe. Dígame si realmente se puede ejercer. Y aquí viene un problema que es un dilema pavoroso. Si alguien quisiera en un momento determinado hacer esto, sería un juicio en el cual tendría que hacer por lo menos perder 5 años de su vida. No, bueno. Y sin saber siquiera si el resultado va a ser positivo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como dicen, está supuestamente el derecho, y entonces dicen, el derecho está para quien lo reclama. Pero como hay tantos factores inhibidores del ejercicio de la acción correspondiente, simplemente en juicio civil, que sería precisamente este tipo de reclamo, estamos hablando de carácter penal, pues sencillamente no se queda esto en la nada. Al mismo tiempo hay otro problema. Las aseguradoras constantemente ya están planteando una serie de excepciones precisamente para establecer, para evitar pagos. De por sí las aseguradoras buscan cualquier pretexto para no cumplir. Cualquiera, así es. Entonces, de repente dicen, bueno, es que usted no leyó la cláusula chiquita, en las letras chiquitas famosas, ¿no? Y entonces tampoco se paga. Y la otra situación es cuando llegan y de repente dicen, como cuando ocurrió la tragedia del metro, que fue lo que entonces dijo la hoy presidenta, en el momento en que ocurrió esto. Bueno, pues simplemente paguen 20,000 pesos por muerto, porque eso es lo que está establecido. Sí, sí, sí. Entonces dice uno, bueno, entonces, o sea, subo al metro y entonces estoy arriesgando mi vida. Subo a un autobús de pasajeros y estoy precisamente también arriesgando todo esto. Y al mismo tiempo las limitaciones que establecen las compañías de seguros son insalvables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y entonces dice uno, bueno, a ver, se pone usted a hacer un juicio, pues no sale de él nunca. Entonces llega el momento en que todo se negocia, al grado de que, por ejemplo, llega un atropellado por un autobús, vamos a poner en la Ciudad de México, en cualquier lugar del país, viene la aseguradora y le dice al herido o al familiar, quieren que le demos la indemnización que así sea mínima. Bueno, en ese caso firme usted una cuestión de que no va a ejercer ninguna acción. Claro. Y si no lo hace, pues no le da nada, ni eso. Entonces, es una sociedad presa de una serie de instituciones que no funcionan, que no operan. Y hay una situación para remate que de alguna manera escuché de un comandante precisamente de la Guardia Nacional. No voy a decir su nombre, ni mucho menos, ni me corresponde esto. Pero me dice, mire, el plan que tenemos en este momento, y me lo mostró, dice, es que en 30 años tendremos la mejor policía del mundo. 30 años. Y dentro de 36, ¿sabe lo que le contesté? Le digo, mire,
voy a contestarle algo que dijo el economista John Maynard Keynes y que también repitió otro gran economista, Schumpeter. Decía, a mí me interesa el corto plazo, porque a largo plazo todos vamos a estar muertos. Correcto. Entonces eso es lo que sí tenemos que decir. Pues ahí está, un análisis fuerte, pero un análisis claro y real de lo que está ocurriendo en este momento en las carreteras de nuestro país. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un abrazo y lo mejor del mundo para el auditorio y para todos. Así es, lo mejor y que Dios nos cuide. Doctor Guillermo Garduño Valero, profesor. Eso es lo único que hay que pedir. Así es, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias.